Pero el dinero no se hizo para comprar a Dios como muchos lo están diciendo. Dios dice, da el dinero, probadme que económicamente no te va a faltar. Pero no quiere decir que así se gane la salvación. No quiere decir que así todos los problemas de tu hogar van a solucionarse. No, Señor, se solucionan únicamente por Jesucristo. Que nadie te engañe. Hola, ¿cómo están? Gracias por sus comentarios, por sus palabras de agradecimiento, por estudiar la Biblia juntos y poder tener los mejores resultados. Hoy hablaremos de un tema sensible para la mayoría de personas, porque vamos a hablar acerca de dinero. ¿Cómo se sostiene la iglesia, en especial la iglesia adventista del séptimo día? El plan de Dios para el sostenimiento de la iglesia. Pregunta número 1. ¿A quién pertenece el universo? Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es el universo? De Dios. Pregunta número 2. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el oro? ¿De quién es la plata? De Dios. Muy bien. ¿Y entonces por qué Dios nos dice en su palabra que deberíamos dar el diezmo? Vamos a verlo. Gracias a quien obtenemos nuestros bienes, Deuteronomio capítulo 8, versículos 19 y 18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios, gracias a Él. Siguiente pregunta. ¿Qué porción de nuestros ingresos pertenece a Dios? Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El mismo Jesús, hablando con esa enseñanza de que el diezmo era vigente, sino que habían muchos que solo lo hacían y pensaban que por hacerlo se ganaban el cielo. Muchas personas tristemente hoy están enseñando que si tú das el diezmo, Dios va a prosperar tu familia, te va a ir bien en todo, y no, eso es una parte, pero tu familia va a ser prosperada si el Espíritu Santo está en tu casa. Pero el dinero no se hizo para comprar a Dios como muchos lo están diciendo. Dios dice, da el dinero, probadme que económicamente no te va a faltar. Pero no quiere decir que así se gane la salvación. No quiere decir que así todos los problemas de tu hogar van a solucionarse. No, Señor, se solucionan únicamente por Jesucristo. Que nadie te engañe. Pero volviendo al tema, Jesús explica que esto es necesario hacer, dar el diezmo, sin dejar de hacer lo otro, que es lo más importante, la misericordia, la justicia, la verdad. Pregunta número 6. ¿Para qué se emplea el diezmo? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Voy a dar la respuesta de la siguiente pregunta para darte los ejemplos. Pregunta número 7. ¿Qué bendición promete Dios? Malaquías capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice, pruébenme. Vamos a empezar. ¿Cómo funciona el diezmo? En muchas iglesias o denominaciones, el diezmo va directamente al pastor. En otras denominaciones se hace diferente. Te voy a explicar por qué yo también estoy en la iglesia adventista. Uno de los puntos más fuertes para que yo fuera adventista era el tema del diezmo. ¿Y por qué? Porque veía que había mucho sinvergüenza robando. Y cuando llegué a la iglesia adventista dije, bueno, Señor, ya la parte doctrinal, la parte enseñanza tuya me encanta, pero ahora vamos a ver esto del diezmo. ¿Por qué? Veía, como acabamos de ver, todos los ejemplos bíblicos y en efecto deberíamos diezmar. ¿Por qué si Dios tiene el oro y la plata? Vas a ver por qué. Aunque Dios sea el dueño del oro y la plata,
necesita que nosotros nos desprendamos del dinero. Y una de las formas de hacerlo es a través del diezmo, donde nosotros lo reconocemos a Él como Señor, como todopoderoso, a través del diezmo y la ofrenda. Una cosa es el 10%, que es el 10% de lo que gano, valga la redundancia, y otra cosa es la ofrenda, que es lo que yo voluntariamente le quiero dar a Dios. ¿Cómo se utiliza en la iglesia adventista? Cuando yo llegué a la iglesia, me fui directamente con el tesorero principal. Nosotros somos una iglesia mundial, estamos en casi todos los países del mundo y por lo tanto somos muy organizados. Y empecé yo a investigar qué se hacía con el diezmo. Cuando fui a hablar con el tesorero general, en este entonces en Venezuela, me recibió en su oficina y empezó a explicarme, cuéntame, ¿qué dudas tienes? Y yo le empecé a decir de dónde venía, por qué estaba aquí, y él me dijo, maravilloso, quiero decirte que la Iglesia Adventista tiene 7 auditorías, 7 filtros. Aparte de eso, ¿cómo se utiliza el diezmo? Los pastores que tú ves, ellos reciben un salario como cualquier profesional, ellos no reciben más, ellos se les consigna la cuenta. Todo el diezmo que llega se distribuye para universidades, para colegios, para estos folletos de predicar el Evangelio, para viajes misioneros, todo lo que tenga que ver con la predicación del mensaje. Eso sí, se puede ver en las auditorías, claro que sí. ¿Se acuerdan del pasaje? El que vive del Evangelio es porque trabaja en el Evangelio. Me pareció maravilloso, pude ver los resultados. Personas que estaban estudiando, en este caso en Egipto, tuvo un amigo mío personal, un hermano, que viajó a Egipto y me dijo, Jordi, me siento feliz de dar los diezmos cada día más. Cuando llegué allá, con lo que pagan los estudiantes, sino de los diezmos de todo el mundo, porque si no, no estaría abierta esta escuela. Gracias a eso, muchas personas están recibiendo educación y también el mensaje, para que conozcan a Dios y sean salvos. Otro ejemplo, en el libro de Padre Rico, Padre Pobre nos da el ejemplo de muchas personas multimillonarias. Y dentro de los ejemplos de estas personas dicen que el 10% o el 20% lo apartan para donaciones, caridad y lo que sea. ¿Por qué estas mentes millonarias lo dicen? Porque dicen nosotros no podemos estar dependiendo 100% del dinero. No podemos trabajar únicamente para solo ganar y ganar. Tenemos que entender que nos tenemos que desprender para seguir enfocados en el trabajo. Dios quiere que tú estés bien económicamente. Pruébalo tú. Yo lo probé. Y nunca Dios me ha faltado. Todo lo contrario, me ha prosperado cada día mucho más. Dios te bendiga.